Mañana es un día muy importante en el Congreso mexicano porque se va a discutir y aparentemente ya está todo planchado, como se dice aquí coloquialmente, es decir, ya negociado, una iniciativa de ley sobre cannabis y cáñamo que va a convertir a México, vamos a hablar el condicionado, convertiría a México en el principal mercado de marihuana en el mundo. Se dice fácil, pero esto sí significa algo muy importante, no únicamente en términos de salud, eventualmente en términos de seguridad, pero también en términos de negocio. Nos vamos a enlazar en este momento con Darío Julio César Mercado, que es secretario del Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo, para hablar sobre este tema. Darío, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Cuéntanos un poco el contexto de esta iniciativa, que además tiene que ser por mandato de la Suprema Corte de Justicia, se tiene que discutir y tiene que avanzar. Pero platícanos el contexto y entremos de fondo al asunto de la parte económica, porque esta semana, fíjate, curiosamente, en el Washington Post, no en México, en el Washington Post, se hablaba de que varios de los grupos que han sido promotores de esta iniciativa estaban viendo con recelo algunos puntos porque consideraban que como venía redactada iba a favorecer a las grandes empresas que se iban a quedar realmente con el mercado. Darío. Raimundo, muy buenos días y gracias por la oportunidad de compartir estas reflexiones con tu audiencia. Y efectivamente, como lo comentas, esta semana se dará un momento muy importante en el Senado, ya que las comisiones que estudian la materia y la Ley General del Cannabis tendrán ya que llegar a un resolutivo final para poner a consideración del Pleno del Senado de la República y posteriormente de la Cámara de Diputados. Efectivamente, como lo comentas, hay una gran controversia con relación al articulado del proyecto de ley, ya que el mercado potencial para México pudiera ser de 5,000 millones de dólares. Esto siempre y cuando la regulación sea la correcta y realmente estimule la integración de los sectores económicos, los sectores sociales y los campesinos. Pero más allá del impacto económico, Raimundo, que es sumamente importante, tenemos que ver cómo lograr que México se convierta en una potencia en el aprovechamiento de esta planta y no solamente nos quedemos en ser un país de consumo en una primera etapa. Lamentablemente, hasta donde hemos podido estudiar los distintos proyectos y el articulado que está revisándose en las comisiones, pareciera que primero pudiera detonarse un mercado de consumo y un mercado gris antes que una industria, que sería lo importante, lo cual afectaría a aquellos beneficiarios que quieran aprovechar para el autoconsumo o como negocio esta planta. Oye, Darío, a ver, cuando mencionas un mercado gris, entiendo que es opacidad, pero mejor te lo pregunto, ¿a qué te refieres exactamente por mercado gris? Mira, Raimundo, ha sido sumamente complicado poder tener información fidedigna sobre el tamaño del mercado de la marihuana, del cannabis en México, ya que al no reconocerse la existencia de este producto, porque asumimos que porque es ilegal su producción, pudimos indagar en los archivos del análisis que se hizo en la administración anterior y se habla de que México pudiera producir 8,000 toneladas anuales. Esto se hablaba en 2016. Se habla que los precios de cannabis en México varían según su calidad en el punto de cultivo de 12 a 20 pesos el gramo, pero ya en las ciudades de México hasta 120 pesos el gramo. Pero este cannabis se producía para el trasiego. Hay estimaciones de que el 90% de este cannabis que se producía de manera ilegal es para el trasiego principalmente a los Estados Unidos y que solamente el 10% se quedaba en México. Esto era antes de que se despenalizara y transitáramos hacia un mercado regulado, que es en lo que estamos. Pero al reconocerse a nivel global todas las formas de aprovechamiento que tiene esta planta, todos los usos médicos, terapéuticos e industriales, la gente está buscando productos que contengan cannabinoides y es la ley de la oferta y la demanda. Al final de cuentas hay quien los está suministrando y la gente los está consumiendo de manera ilegal.
Darío, tú te pregunto, con esta regulación, como está de lo que ustedes han podido observar, han podido leer y analizar, ¿existe la probabilidad de que se crea un doble mercado? Es decir, un mercado legal y un mercado negro. Así es, justamente ese es el gran reto que tienen los legisladores en sus manos. Detonar ese potencial que tiene México para aprovechar este cultivo, llevar productos seguros a la población. Es justo que exista un impuesto, no solamente el IVA, sino un impuesto especial, pero estas restricciones artificiales y esta incidencia artificial del gobierno en la detonación de un mercado encarecería el valor del producto y la gente, al buscarlo porque lo necesita, porque tiene distintos usos terapéuticos, va a preferir comprarlo en donde lo encuentre más barato. Y ese es el gran reto que tienen. ¿Cómo legislar para detonar el potencial mexicano para que lleguen productos seguros a la población y que estos productos lleguen a un precio correcto? Fíjate, escuchándote me acuerdo muy bien de lo que sucede con otro tipo de drogas, el caso de la heroína, que está muy regular, bueno, muy prohibida en el mundo, salvo algunos países en donde está autorizada la producción, claro, con una serie de restricciones que impone incluso Naciones Unidas, pero pienso en el caso de Afganistán, donde precisamente este problema de regulación y de mercado hace que los talibanes participen en el mercado legal, pero también participen en el tráfico ilegal de heroína, que es de donde sacan ellos dinero para comprar armas y enfrentar al gobierno afgano, a los Estados Unidos, a que se les pare enfrente. Esto allá no resolvió, esta falta de regulación no resolvió el problema de la seguridad y de la violencia. ¿Tú considerarías que si no se resuelve lo que pasa en Afganistán con otra droga, que no es la marihuana, podría ser una de las externalidades negativas que viéramos aquí? Justamente es uno de los grandes conflictos que tiene en sus manos, uno de los grandes dilemas que tiene en sus manos en este momento el Senado, en que no debe haber una restricción, ni no debe de haber un enfrentamiento entre aquello que se requiere para llevar productos seguros y a un precio correcto a la población y todos aquellos factores sociales que se tienen que tomar en cuenta desde el punto de vista de cultivo, pero también desde el punto de vista de derechos humanos. Porque cuando tenemos información en que México pudiera estar produciendo 8,000 toneladas anuales de cannabis, de marihuana, y que el 90% era para el trasiego hacia los Estados Unidos, ahora, con esta víspera de regulación, al reconocerse a nivel global los beneficios que aporta tanto de manera nutricional como para la salud esta planta, le pudiéramos estar entregando a esos grupos criminales un mercado que no tenían, porque antes solamente tenían probablemente el 10% de lo que producían se consumía en el mercado nacional para aquellos que lo disfrutaban de manera lúdica. Pero ahora, con todas las nuevas formas de aprovechamiento, hay madres de familia que lo están buscando para sus hijos que tienen algún cuadro de epilepsia. Puedes tratarte con algún derivado de cannabis para cualquier cuadro de dolor, inflamación. Pacientes que padecen de cáncer, pueden atender su dolor a través de algún derivado de cannabis. Y las cifras son impresionantes. Por ejemplo, tenemos 21 millones de enfermos de migraña en México, 35 millones de mexicanos con dolores lumbares, 39 millones de colon irritable, padecimientos que pueden atenderse con un derivado de cannabis. Muy bien, Darío, pues te agradecemos enormemente que hayas platicado aquí con nosotros con todos estos entretelones de lo que es esta legislación. Muchísimas gracias. Vamos a ver cómo termina mañana ya esta regulación. Muy buen día. Gracias, y vamos a estar atentos del trabajo que se realiza en el Senado y aportando desde nuestro Consejo todo aquello que sea necesario para lograr una buena regulación. Muchísimas gracias, Darío. Muy buen día.